¿Sabes qué es la fibra y cuáles son sus beneficios? Las fibras son hidratos de carbono o carbohidratos, como sea que los conozcas, que son larguitos, que son rígidos y que les da justamente esta estructura rígida a los vegetales. Las fibras solamente se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Son hidratos de carbono, como las harinas, como los panes, como los azúcares, como los contenidos en las frutas. Lo que tienen de diferente es que las fibras permanecen sin ser absorbidas por nuestro organismo y sin pasar a la sangre. Y esto pasa porque las enzimas del organismo humano no pueden reconocer los enlaces que unen una molécula con otra dentro de las fibras. A diferencia de los animales que se alimentan de vegetales como los caballos, como las vacas, ellos sí pueden digerir las fibras porque sus enzimas sí reconocen estos enlaces. En nutrición nos ocupan dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Ambos tipos de fibra son benéficos para la salud intestinal y para la salud de todo el organismo humano. La fibra soluble capta el agua de los alimentos que estamos ingiriendo para hacer un volumen mucho mayor en el intestino. Por su parte, la fibra insoluble arrastra los nutrimentos contenidos en los alimentos que estamos ingiriendo. Estas características provocan dos funciones principales en el intestino: una mayor presión hacia afuera y a la vez que tenga un movimiento mucho más sencillo. Esto tiene como resultado una función intestinal mucho más eficaz, mucho más regular y con ello mucho más cómoda. Pero los beneficios de la fibra no están limitados al movimiento intestinal. De hecho, la fibra está asociada con la prevención de obesidad y con la prevención de enfermedades del corazón. Te explico por qué. Las funciones de la fibra hacen que el colesterol, los azúcares simples y las grasas saturadas sean atrapadas por la fibra y arrastradas dentro de la materia intestinal. Y entonces la cantidad de colesterol y de azúcar en la sangre es mucho más controlada. Otra función que tiene la fibra es hacer más lento el paso de los alimentos desde que los ingerimos hasta que son procesados. Por eso cuando comemos altas cantidades de fibra nos sentimos satisfechos por mucho más tiempo. Esta característica provoca también que el azúcar que estamos consumiendo en los alimentos tarde más tiempo en llegar a la sangre y entonces evitamos los llamados picos de glucosa que favorecen el desarrollo de diabetes. Estos beneficios de la fibra nos podrían hacer pensar de manera muy lógica que cuanto más fibra comamos, mejor será nuestra salud intestinal. Pero no es así. Como sucede con todo en la vida, lo que se consume en exceso es malo. La fibra no solamente arrastra los nutrimentos que no queremos, sino también los que sí queremos, como las vitaminas, como los minerales, como los aminoácidos, como las grasas buenas y los hidratos de carbono buenos. Esto significa que, como sucede con todos los nutrimentos de la naturaleza, lo que necesitamos es un equilibrio. Una dieta bien diseñada contiene cantidades adecuadas de fibra para asegurar, por un lado, una adecuada función intestinal y por otro, para garantizar que los nutrimentos que sí necesitamos estén llegando adentro de nuestra sangre. La fibra la encontramos en una gran variedad de alimentos. Hay algunos que contienen más cantidad de fibra insoluble y otros alimentos que contienen más cantidad de fibra insoluble. La avena es un caso particular porque contiene los dos tipos de fibra, por eso es que es tan recomendada para casi cualquier tipo de enfermedad. Las frutas, de manera general, contienen fibra insoluble en la cáscara y fibra soluble adentro de la fruta. Es por esto que las frutas deben comerse completas. El caso de las verduras es muy similar, así que cuanto menos cocidas y preparadas las consumamos, será mucho mejor. Otros alimentos que contienen buenas cantidades de fibra son los que llamamos leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, las habas, la soya. Hay algunos alimentos industrializados cuyos productores los denominan integrales. Algo muy importante es que el hecho de que un alimento contenga mucha fibra no significa que no engorde, todo lo contrario. Estas calorías también tienen que calcularse en la dieta. Por ejemplo, un pan de caja como este puede contener, dependiendo de la marca, hasta 1 gramo de fibra por porción, pero el alimento completo contiene en promedio 15 gramos de hidratos de carbono. Así que, aunque tenga fibra, conserva sus 70 calorías por porción. Si eres una persona que cursa con síndrome de intestino irritable o con alguna otra alteración del intestino, probablemente tu médico te haya indicado consumir algún producto a base de fibra. Pero si ninguna de estas enfermedades es tu caso, no tienes por qué recurrir a ningún producto que no sea un alimento real.
Con una dieta adecuada puedes lograr una perfecta salud intestinal, además de prevenir enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión y como la alteración en el colesterol y los triglicéridos. ¿Y tú quieres tener una función intestinal controlada o que tu intestino te controle a ti? Haz clic en la página de Facebook Clínica NAE o en www.clinicanae.com y yo con mucho gusto te voy a atender.